Muy buenas noches, yo soy Job Marlon Vela Mariños de la carrera de Computación Científica de la Facultad de Matemáticas de San Marcos. Hoy hablaremos de algunos aspectos clave de la economía, ¿no? Tenemos la competitividad y el comercio internacional, los componentes de la demanda agregada, fronteras de las posibilidades de producción, la demanda de dinero, modelo clásico y keynesiano, el dinero, los bancos centrales y la tasa de interés nominal y real, el equilibrio en el modelo ISLM y la inflación y sus causas. La competitividad y el comercio internacional. ¿Qué factores determinan la competitividad de un país en el comercio internacional? Hay factores, ¿no?, como la productividad como motor, educación, información y la infraestructura y conectividad. Dado que la competitividad y el comercio internacional se refiere a la capacidad de un país de producir bienes y servicios de manera eficiente y competir en el mercado global. Por ejemplo, serían factores determinantes: la infraestructura, la tecnología, el capital humano, las políticas y la estabilidad económica. Los componentes de la demanda agregada. ¿Cómo afecta la depreciación de la moneda a la demanda agregada? La demanda agregada incluye consumo, inversión, gastos públicos y exportaciones netas que impactan en el crecimiento, ¿no? La demanda agregada sería la suma del consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. El efecto de la depreciación monetaria, ¿no? Dice, la demanda agregada incluye consumo, encarece las importaciones y abarata las exportaciones, ¿no?, aumentando también la demanda agregada, que sería este efecto, ¿no?, por la depreciación de la moneda. Digamos que la inversión extranjera directa impulsa también la inversión. Esto aumenta la demanda agregada a largo plazo. Muy bien, acá tenemos un cuadro, ¿no?, de análisis histórico de la demanda agregada. La demanda agregada acá representa la cantidad total de bienes y servicios demandados en una economía. Sus componentes serían el consumo, que es representado con una C, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Para ilustrar estas tendencias, ¿no?, acá se presentan datos aproximados y el análisis de esos componentes, todo esto basado en fuentes históricas. El componente consumo, inversión, gasto público y exportaciones, ¿no? Entre el 2008, una crisis financiera global, y el 2020, que sería la pandemia del COVID-19. El consumo ha sido históricamente el componente más estable en comparación, ¿no?, y también dominante de la demanda agregada en economías desarrolladas. También digamos que muchos países representa entre el 60 y el 70%.
de todo el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en Estados Unidos, el consumo privado representó un 68% más o menos del Producto Interno Bruto en el 2022. Durante los periodos de recesión, el consumo tiende a caer indefinidamente debido a la pérdida de ingresos y también a la incertidumbre económica. Sin embargo, durante las expansiones, el consumo se recupera rápidamente, ¿no? En la inversión, no, acá dice, la caída drástica en inversión empresarial debido a la falta de confianza, ¿no? En Estados Unidos es menos 18% en inversión empresarial. Acá se muestra una mayor volatilidad, ya que está muy influenciada por las expectativas empresariales y también por las tasas de interés. Por ejemplo, durante la crisis financiera del 2008, la inversión se desplomó en casi todos los sectores, ¿no? Especialmente en bienes de capital y también de construcción. Según el Banco Mundial, en 2022 la inversión en infraestructura y tecnología ha aumentado en economías emergentes. Quiere decir esto que en las últimas 2 décadas, mientras que en economías desarrolladas ha sido más estable, ¿no? Con, digamos, fluctuaciones asociadas a ciclos de crédito, como la reducción de la inversión, especialmente en sectores no esenciales, ¿no? En la pandemia se vio en Estados Unidos menos 5.4 en inversión. Y el gasto público, se ve un aumento significativo de gasto público para rescates y estímulos. El gasto del gobierno pues suele ser utilizado como herramienta para contrarrestar los efectos de las recesiones. Por ejemplo, en la crisis del 2008, muchos gobiernos incrementaron el gasto público, ¿no? Para estimular la economía. Según la Organización de Desarrollos Económicos, el gasto público global aumentó un 10% en promedio. Digamos, en la pandemia, ¿no? En 2020, la pandemia del COVID-19. Todo esto para mitigar el impacto económico que tendría, ¿no? Especialmente a través de subsidios y también entre ayudas directas e inversiones en el área de salud, ¿no? Porque sí fue una pandemia, ¿no? Las exportaciones netas, ¿no? Se ve una caída global debido a la menor demanda. Esto variaría, ¿no? Según entre países, por ejemplo, economías como la de China experimentaron un crecimiento sostenido de las exportaciones, que esto le ayudó a impulsar, ¿no? Su crecimiento económico, claro. En cambio, en países como Estados Unidos han tenido un mayor déficit entre el déficit comercial estructural. Y esto le implicó, ¿no? Exportaciones netas negativas. Porque aquí vemos, ¿no? Según el Fondo Monetario Internacional, también la FMI del 2022, China presentó, o sea, el 10% del comercio global, ¿no? En todo 2022, el 10%. Sin embargo, ¿no? Mientras Estados Unidos solo mostró una caída en sus exportaciones netas. Aquí vemos, ¿no? Debido a la creciente dependencia en las importaciones.
En las fronteras de las posibilidades de producción, ¿qué ocurre cuando hay recursos subutilizados en una economía? Esto representa, ¿no? Las fronteras de posibilidades de producción representan combinaciones eficientes de bienes dados recursos limitados. Esto quiere decir que representa el límite máximo, ¿no?, de bienes y servicios en una economía. Puede producirse con todos los recursos disponibles. Mientras que, a ver, los recursos subutilizados, como el desempleo y la capacidad ociosa, representan recursos no utilizados que afectan negativamente el potencial económico, ¿no? Porque la economía se produce, ¿no?, dentro de las fronteras de las posibilidades de producción. Y entonces esto indicaría una ineficiencia, ¿no?, por lo tanto, ¿no? El crecimiento económico también crecimiento económico desplazaría las fronteras de posibilidades de producción hacia afuera y a su vez esto aumentaría la capacidad productiva. Por ejemplo, durante la pandemia en el 2020, la pandemia del COVID-19, muchas economías operaron dentro de su frontera de posibilidades de producción. Esto debido a los cierres de empleo, ¿no?, que hubieron durante toda la pandemia. Aquí podemos ver un gráfico de la frontera de posibilidades de producción. La curva azul, ¿no? Aquí vemos que es la frontera de posibilidades de producción, FPP. Muestra, ¿no?, las combinaciones eficientes de producción entre dos bienes, sería el bien A y el bien B. A ver, estos puntos, ¿no?, en la FPP serían el punto rojo, que están sobre la curva, indican una producción eficiente, mientras que los puntos naranjas que están dentro de la curva representan una situación ineficiente, que sería la subutilización de los recursos. El punto verde, que está fuera de la curva, que podemos ver, indica una combinación inalcanzable con los recursos y las tecnologías actuales, ¿no? Un bonito gráfico. Y bueno, tenemos la demanda de dinero. ¿Qué factores determinan la demanda de dinero, ¿no?, en una economía? Los ingresos altos, las tasas de interés y también la inflación, ¿no? Por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas hoy en día, ¿no?, han cambiado la forma en la que se entiende las demandas de dinero en estas economías modernas. Durante las crisis financieras sería la demanda de dinero aumenta la preferencia de liquidez. Y durante la inflación, ¿no? Cuando la inflación se anticipa elevada, la demanda de dinero disminuye, ya que se prefiere invertir en activos, ¿no? Se prefiere, claro, ¿quién no preferiría invertir en activos, no? Y bueno, estas tasas de interés hacen que la tenencia de dinero sea costosa, ¿no? Esto desincentiva su demanda general. Muy bien, tenemos el modelo clásico y el keynesiano. ¿Cómo afectaría, no? ¿Cómo afecta un choque de oferta en cada modelo? En el modelo clásico, los precios son flexibles, permitiendo ajustes automáticos ante cambios en la oferta. O sea que la economía se ajusta automáticamente a largo plazo, mientras que el modelo keynesiano establece que los precios son rígidos, dificultando la respuesta rápida a choques económicos. ¿Qué quiere decir? Que puede generar desempleo y también puede generar recesión a corto plazo. Mientras que el modelo clásico es más relevante para el largo plazo, el keynesiano se centra en el corto plazo y también en el empleo. Bueno, según Keynes, quien propuso políticas, ¿no?, políticas fiscales
para combatir la Gran Depresión en la década de 1930, ¿no? La Gran Depresión que, bueno, aquí podemos ver un gráfico, ¿no? Que la Gran Depresión, también conocida como la crisis, ¿no? Que se dio entre 1920, ¿no? Y toda la década de 1930, fue toda una severa crisis financiera que impactó al mundo, o sea, de manera global. Comenzó con el colapso de la bolsa de valores en Estados Unidos en octubre de 1929 y se extendió claramente en la década de 1930. Afectó a muchos países, o sea, entre esta década, tanto industrializados, ¿no? como no industrializados, y tuvo consecuencias, ¿no? Devastadoras en términos de desempleo, disminución también en la producción industrial y la caída del comercio mundial, ¿no? Aquí podemos ver que la línea azul representa el índice del Producto Interno Bruto, que fue normalizado a 100 en 1928, ¿no? Y muestra la contracción económica, ¿no? Y durante los primeros años de la crisis. Se ve acá un pico, ¿no? Que esta línea discontinua roja representa la tasa de desempleo, ¿no? Es un gran pico en toda la década de 1930, que luego fue bajando, disminuyendo, ¿no? Que alcanzó estos niveles críticos en la Gran Depresión. Muy bien, el dinero. ¿Qué funciones principales cumple el dinero en una economía, no? Las funciones principales serían el medio de cambio, la unidad de cuenta y el depósito de valor, ¿no? Acá dice que estas funciones son esenciales, ¿no? Para mantener la estabilidad y facilitar las transacciones sin complicaciones. O sea, porque antes se tenía el trueque, ahora se tiene la moneda de cambio, ¿no? La unidad de cuenta, ¿no? El dinero. Mientras que las monedas digitales de los bancos centrales podrían redefinir el concepto de dinero al futuro, porque solo el 8% más o menos del dinero mundial está en forma física. O sea que prácticamente el resto es digital. No podemos verlo, no podemos tocarlo. Es un conjunto de gráficos, digamos, de datos, ¿no? En un gráfico, prácticamente, es virtual. Tenemos acá los bancos centrales y las tasas de interés nominal y real. ¿Cuál es la función principal de un banco central? Muy bien, los bancos centrales regulan la inflación mediante políticas monetarias, ¿no? Eso ya sabemos que controlan la oferta monetaria, ¿no? La inflación también, ¿no? Y mantienen la estabilidad económica mediante estas políticas, ¿no? Y las tasas de interés negativas se aplican, ¿no? Digamos, en países como Japón, claro, como Japón, que estimulan el crecimiento económico. Mientras que, digamos, en la Reserva de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, ajusta las tasas de interés para controlar la inflación y también el empleo. Claro que la tasa nominal no incluye inflación, mientras que la tasa real ajusta el impacto de precios sobre el ahorro. Tenemos el equilibrio en el modelo ISLM. La curva IS y producción. La curva IS muestra combinaciones de tasas de interés y niveles de producción y equilibrio, ¿no? Y la interacción entre ISLM, entre las curvas IS y LM, determinan la estabilidad, ¿no? Económica mediante ajustes en tasas e inversión, donde representan del mercado de bienes, donde la inversión sería igual a la letra I, representada por la letra I, y igual al ahorro, ¿no? Que representado con la letra S, mostrando combinaciones de tasas de interés y producción.
En el equilibrio, en el modelo ISLM, la interacción con la curva LM determina la tasa de interés y el nivel de producción en el corto plazo. Y esta curva IS se desplaza a la derecha cuando hay un aumento en el gasto público o también en la inversión privada. Como podemos ver en esta gráfica, que muestra la curva IS en el modelo ISLM y representa todas las combinaciones de las tasas de interés y el producto Y, donde el mercado de bienes está en equilibrio. La pendiente negativa, que a medida que el nivel de producto Y, la tasa de interés Y debe disminuir para mantener el equilibrio, ¿no?, en el mercado de bienes. Podemos ver que en el eje X, el producto o Producto Interno Bruto, representado por la y el eje Y, ¿no?, de tasa de interés, es representado por la Y, donde el punto de equilibrio en esta curva refleja donde la demanda agregada es igual a la oferta agregada en el mercado de bienes. Muy bien, la inflación y sus causas. ¿Cómo afectaría la inflación a los ahorros y el consumo de las personas? Muy bien, el impacto en los ahorros, ¿no? La inflación erosiona el valor real de los ahorros, ¿no? Esto afecta negativamente, reduce, ¿no?, el poder adquisitivo, desincentiva el ahorro y puede aumentar el consumo a corto plazo, ¿no?, para evitar, digamos, que los precios suban, precios futuros más altos. Sus causas, ¿no? Hay causas, pueden surgir por demanda excesiva, ¿no?, aumento de costos de producción y políticas monetarias. Por ejemplo, la inflación controlada en realidad fomenta el crecimiento económico, mientras que la alta inflación genera incertidumbre por no saber, ¿no?, en dónde invertir, ¿no?, cómo planificar, ¿no?, sus ahorros. En Zimbabue, que enfrentó en el 2008 una hiperinflación que fue terrible, ¿no?, porque sus tasas anuales eran de millones por ciento, o sea, millones por ciento, imagínense. El efecto sobre consumo también, ¿no?, con el incremento inflacionario, si el poder adquisitivo disminuye, lleva a una gran reducción del consumo general, ¿no? Claro, si se disminuye el poder adquisitivo, no va a poder consumir, se disminuye la demanda, ¿no? La ventaja absoluta y comparativa, ¿no? Digamos que la ventaja absoluta se enfoca en la producción y la ventaja comparativa en la capacidad de producir bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, la ventaja absoluta: se produce un bien de manera más eficiente que otros en un país, y la ventaja comparativa: en un país, ¿no?, se produce un bien con un costo de oportunidad menor, incluso si no tendría una ventaja absoluta, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un país no puede tener ninguna ventaja absoluta, pero aún podría beneficiarse del comercio gracias hasta la ventaja comparativa, ¿no? Eh, si no recuerdo, el David Ricardo desarrolló el concepto de la ventaja comparativa, ¿no?, en el siglo XIX, esto para explicar el comercio internacional. Y bien, tenemos un cuadro comparativo, ¿no?, de la contribución de la agricultura contra la manufactura en 2023 al 2024.
Esto representa, ¿no?, el Producto Interno Bruto en países de América Latina. Países como Brasil, Argentina, Perú, Colombia, donde la agricultura sería más significativa en países como podemos ver Argentina y Colombia, ¿no? Y la manufactura dominaría en economías como México y Brasil. Esto gracias a que existen cadenas de valor más desarrolladas. Y aquí tenemos las referencias, ¿no?, de los gráficos y la información complementaria. Muchísimas gracias.